En este vídeo voy a dar respuesta a todas aquellas personas que han tenido o están teniendo problemas con el cable RS232 en su intento por recuperar su decodificador V8X a un estado anterior a la actualización del sistema MARS. Aprovecho esta oportunidad para indicar que por el momento MARS solo es plenamente operativo para los satélites Astra 1920E y Hotbird 13E. Dicho esto, explicaré los conceptos relativos al cable de la discordia, el RS232. Por un lado tenemos un ordenador o PC. También contamos con el decodificador que queremos recuperar instalándole un sistema de confianza. ¿Qué necesitamos para conectar entre sí los dos dispositivos? Un cable RS232 como el que vemos en pantalla será el encargado de realizar esa conexión. Ya tenemos conexionados entre sí los dos dispositivos, pero ahora necesitamos algo que gestione la comunicación entre ambos dispositivos. Tendremos que contar con un software informático que canalice todo el proceso de actualización. Y para ello necesitaremos y contaremos con el programa que vemos en pantalla, que se llama SEM UPG, que es la abreviatura de Upgrade versión 2.2. Muchas personas por error han adquirido un cable de audio en lugar de comprar un cable similar al que tenemos en pantalla. Cierto es que los dos cables se parecen entre sí y eso puede dar lugar, y de hecho ha dado lugar a esa confusión. Como vemos, los dos cables tienen en uno de sus extremos un conector USB tipo A y en el otro extremo un conector jack macho de 3,5 milímetros. No es de extrañar que todas aquellas personas que no estén familiarizados con este tipo de cable pues puedan llegar a equivocarse a la hora de comprarlos. Un cable igual o parecido como el que vemos en la imagen es el que necesitaremos para llevar a cabo nuestro cometido. Si nos damos cuenta, como bien se aprecia en la parte superior de la imagen, este es un cable específico para directamente actualizar los firmware de los decodificadores V8 y también V7. Como vemos en la etiqueta, nos dice que son para FreeSat V8 Super, pero también, como he comentado antes, también valdría para el V8-7, y que son efectivamente para realizar actualizaciones por el cable. Entonces, este es el cable que nosotros necesitaríamos para realizar la actualización del firmware. Vamos a ver lo que hace de diferente este tipo de cable con relación a un cable de audio. Como vemos en la imagen, ya para empezar, los dos conectores USB tipo C, el de la izquierda es el específico para el cable RS232 y el de la derecha es el típico conector USB tipo A. El típico y tradicional conector macho USB tiene internamente, como se aprecia en la imagen, los cuatro contactos. Por contra, el conector USB del cable RS232 tiene internamente una placa con una circuitería interna muy similar a la que estamos viendo en este momento en pantalla. Como se puede apreciar, este tipo de conector no solo da servicio a la conexión RS232, sino que además da también servicio y conexión para el sistema TTL. Si quisiésemos usarlo como conexión TTL, utilizaríamos 4 de los 5 puntos de conexión que vemos ahora mismo en pantalla. La conexión TTL tiene que ir alimentada bien por 5 voltios o por el contrario tiene que ir alimentada por 3,3 voltios. El resto, la masa, el receptor y el transmisor son comunes al sistema RS232, pero si quisiéramos hacer una conexión TTL, utilizaríamos, aparte de estos 3 tipos de conexión, el transmisor, el receptor y la masa, bien una alimentación de 5 voltios o bien una de 3, porque las placas que son
tratadas con el sistema TTL no tienen que llevar alimentación interna y tienen que ser alimentadas por el propio conector. Retomando el punto que nos interesa, vemos que dicho conector USB tiene una circuitería que sirve para procesar toda información que pasa por sus componentes. Vemos que en el centro tiene un circuito integrado que procesa todo el tema relacionado con la transmisión de datos. La transmisión y la recepción, por supuesto. Podemos apreciar la enorme diferencia que hay entre una conexión para un cable de audio, que sería como el que estamos viendo en la imagen, y el conector que utilizaríamos para conexionar nuestro ordenador o PC con el decodificador. La diferencia es bastante considerable y ello explica los fracasos que muchas personas han tenido a intentar hacer la recuperación del sistema con un cable de audio en lugar de utilizar el cable correspondiente. La conexión RS-232 tiene muchas variantes y una de ellas es muy similar a la que vemos ahora en pantalla, que vemos el conector USB con, por supuesto, dentro del mismo conector la circuitería que hemos visto antes, y en el otro extremo del cable una conexión individualizada. En el mercado también podemos encontrar este tipo de conexión que vemos en imagen, con una regleta de 4 contactos anclada al conector USB. En dicha regleta nosotros tendríamos que fijar el cable en función si queremos hacer una conexión TTL o, por el contrario, queremos hacer una conexión RS-232. Como he comentado antes, la conexión TTL va alimentada, de ahí el conector de 5 voltios que tenemos a la izquierda, mientras que la conexión RS-232 que en este momento nos ocupa no lleva alimentación, simplemente lleva los conectores de masa, el RX que es el emisor y el TX que es el transmisor. Evidentemente el cable que conexionáramos a la regleta tendría que tener en uno de sus extremos un conector jack. Recordemos que el conector jack se utiliza en el 95% de las ocasiones como conector de audio. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un cable de audio de unos cascos y quisiéramos conectarlo en esta regleta de conexión, tendríamos que hacer lo siguiente. La malla la conectaríamos en el GND, la masa. El canal derecho lo conectaríamos a la conexión RX, la que va a hacer de emisora, y el canal izquierdo, el cable del canal izquierdo, lo conectaríamos en el conector que va a ejercer de transmisor, que sería el TX. De esta manera tendríamos acondicionado un cable RS-232. Ya hemos visto la composición de un conector USB. Ahora vamos a ver la composición de un conector jack, que, como he comentado antes, mayoritariamente, en un 95%, se suele utilizar para conexiones de audio. Como vemos en la imagen, se trata de un conector estéreo de audio de 3 contactos. En este punto va soldada la malla, en este otro iría soldado el cable correspondiente al canal izquierdo y por el otro, el extremo, en este punto en concreto, iría soldado el cable correspondiente al canal derecho. Vemos la conexión estandarizada por colores. En el anillo superior iría la masa. En el anillo inferior iría conectado el canal derecho, que viene siempre representado con el cable rojo. Y por último, en lo que es la punta del conector, iría conectado el canal izquierdo, que normalmente viene representado con un cable de color blanco. En esta otra imagen ya vemos cómo es la conexión 232 pura y dura. Veríamos que en el anillo superior iría la malla o el cable negro, en el anillo inferior iría el receptor o cable blanco, y por último
en la que es la punta del conector, iría el transmisor o cable verde. El color de los cables está vinculado a las conexiones USB, de tal manera que, por ejemplo, el cable negro no varía y es el cable dedicado a la masa. El cable blanco sería el de datos menos y, por último, el cable verde es el que está asociado a datos más. Pero, ¿qué pasaría si nos encontráramos una conexión RS232 con un conector jack de 3,5 milímetros de 4 contactos que principalmente también se suele emplear en audio? En este caso suele estar asociado a unos cascos con micrófono integrado. Voy a explicar los 3 tipos de conexiones para los que se suele emplear este conector jack de 4 contactos. Comenzando con la parte izquierda, vemos que en el anillo superior es donde iría alojado el micrófono, y inmediatamente debajo, en el anillo inferior, iría la masa que será común tanto para el micrófono como para los altavoces. Debajo del anillo de la masa iría el correspondiente al canal derecho, y en la punta del propio conector iría el canal izquierdo. En la columna del centro vemos unos tipos de conexionamiento que ahora ya están en desuso, pero que antiguamente se solía utilizar en algunos dispositivos que llevaban en un extremo del cable un conector USB y en el otro extremo un conector jack de 4 contactos. Ahora este tipo de conexiones se suele asociar a conectores micro USB, mini USB y los últimos a los conectores tipo C. Como vemos, en el anillo superior estaría la alimentación de 5 voltios. Inmediatamente después, en el anillo inferior, estaría la masa. Debajo de la masa estaría el conector correspondiente a datos más, y por último, en la punta del conector estaría la conexión correspondiente a datos menos. Por último, y en la columna de la derecha, tendremos la conexión que nos ocupa en estos momentos. Concretamente, con los 4 puntos de conexión se emplearía para una conexión tipo TTL. En el conector del anillo superior estaría la alimentación para el TTL, que sería bien de 5 voltios, bien de 3. En el anillo inferior estaría la masa. Debajo de la masa estaría la conexión para la recepción de datos, y por último, en la punta del conector estaría el cable que se emplearía para la transmisión de datos. Bien, ya hemos visto cómo están constituidos el cable en ambos extremos. Ahora vamos a ver cómo está constituida la toma jack hembra que está soldada en la placa del decodificador. Antes de continuar, quiero matizar y concretar que los puntos de conexión que vemos en imagen de la hembra del conector jack no necesariamente tienen que coincidir. Simplemente he fijado esos puntos de conexión como referencia para que tengamos claro cuando conectemos el jack dentro del conector hembra, para saber dónde, en qué punto está fijado los tipos de conexión que hay dentro del conector jack. Insisto y reitero, no necesariamente tienen que ser específicamente y concretamente esos los puntos exactos de conexión dentro de la placa base del decodificador. Aclarado esto, vamos a ver el tipo de conexión. Veríamos que en este punto aproximadamente, a modo de ejemplo, como he comentado antes, iría conectada la alimentación para un conector TTL. En el siguiente punto, aquí vemos un círculo negro que representa el símbolo de GND, el símbolo de la masa. Iría conexionada la masa a la placa base del decodificador. Y luego tenemos
la parte superior, el punto blanco que representa al receptor de la placa, y debajo el punto verde que coincidiría con el transmisor. En esta otra imagen ya lo apreciamos más claramente, porque ya específicamente ya es un conector para la conexión RS232. Vemos en la parte inferior un punto negro que hace referencia a la masa. A continuación vemos el punto verde que hace referencia a la transmisión de datos, y por último en este extremo vemos un círculo blanco que hace referencia a la recepción de datos. En la siguiente imagen es superpuesto el conector jack de manera simbólica para ver cómo iría conectado internamente dentro de la hembra del conector soldado a la placa del decodificador. Este es el punto más importante y crucial del vídeo. Es donde se aprecia y se comprende la composición de la conexión RS232. Como bien apreciamos en la imagen, vemos que en el anillo superior está conectada la masa, y en el anillo inferior está conectada el receptor de datos, y en la punta del conector estaría conexionada o está conexionada el transmisor de datos. Y ahora vamos a lo importante, ahora vamos al kit de la cuestión. Si nos damos cuenta, en la conexión vemos que el único punto que es coincidente de todas las conexiones es el de la masa. Si vemos el punto del conector jack que corresponde al receptor está conexionado a placa con el transmisor, y por contra el punto del conector que corresponde al transmisor está conexionado directamente con el receptor de datos que va en la placa del decodificador. Es en este punto donde se comprende el porqué del fracaso o del éxito de la instalación del firmware en el decodificador. Es muy importante que comprendamos y asimilemos el concepto. Si yo desde el ordenador o PC envío datos gestionados por el programa informático, lo suyo es que los datos que envío los transmita a través de este punto, el transmisor, y lo suyo y lo lógico es que en la placa del decodificador lo recepcione el receptor de la placa, puesto que si yo envío una información, esa información que yo envío desde el PC del ordenador tiene que estar recogida por la placa del decodificador. Y por contra, si yo desde la placa del decodificador envío información a través del conector jack al ordenador o PC, necesito enviarla evidentemente por mi contacto de transmisión de placa, pero debo enviársela al receptor del conector jack que va a estar en contacto con el ordenador o PC. Con ello se consigue que el flujo de datos vaya a parar a sus lugares correspondientes. Recapitulemos. Yo desde el PC mando unos datos por el conector jack en este punto, que envío o transmito a este otro punto que es el receptor del decodificador, y por contra el transmisor del decodificador manda unos datos al PC a través del receptor del conector jack. Sinceramente, espero que este vídeo sirva de ayuda a todas aquellas personas que deseen abordar la empresa de realizar una actualización por RS232. Como siempre, quiero agradecer muy sinceramente la atención dispensada a la visualización de este vídeo. Muchas gracias.